Se necesitan hombres y mujeres según el corazón de Dios. Aquí miramos algo muy importante. En esta porción bíblica miramos, ¿verdad?, que el rey Saúl tenía una tarea que hacer de parte del Señor. El Señor le había enviado a hacer algo específico. Él tenía, ¿verdad?, que derrotar este pueblo y él tenía que exterminarlos a ellos, porque así el Señor lo había decretado. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Él hizo lo que la carne quiso. Él hizo según su voluntad. Él no se sometió a lo que el Señor le estaba diciendo que tenía que hacer. Él decidió, ¿verdad?, según llevarse lo mejor del botín. Incluso dice la palabra, perdonarle al rey, ¿verdad?, de los mesitas, que ellos pudieran todavía tener vida. Ahora, muchas veces no vamos a entender lo que el Señor nos manda hacer, no vamos a entender el propósito. Pero cuando nos sometemos al Señor y hacemos conforme a su voluntad y estamos obedientes, el Señor después va a mostrar las cosas como deben de ser. Va a mostrar por qué nos ha mandado a hacer cosas que quizás nos parecen a nosotros ilógicos. Me encantó algo que dijo un pastor. Dijo, quizás tú vas a la calle y tú miras a una persona que es borracha, un impío, y tú en tu pensamiento espiritual lo descartas. Dices, esta persona no puede trabajar para el reino de los cielos. Pero dijo, ¿sabes lo que yo miro? Yo miro un futuro líder. Yo miro a una persona que puede ser transformada por el Evangelio. Yo miro a una persona que pueda trabajar y hacer la voluntad del Señor. Porque Él está mirando las cosas espirituales, no está mirando las cosas, ¿verdad?, con ojos carnales. Él está mirando un propósito en esa persona, que es de ir y hacer discípulos a todas las personas. El Señor nos dijo, no ve a los borrachos, ¿verdad?, a los fornicarios, a los idólatras, ¿verdad?, a las prostitutas, ¿verdad?, a los mentirosos, a los que son descartados, quizás por sus familias. Porque el Señor no es el que descarta, muchas veces somos nosotros en nuestra humanidad. Pero aquí, el rey Saúl sí fue descartado de cierta manera. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que el Señor le había dicho. Y en veces así somos nosotros. El Señor nos dice, ve, haz cierta cosa. El Señor dice esto, haz esto, pero Señor, ¿cómo? Quizás es en finanzas y tú y yo no tenemos, pero si el Señor lo dijo, vamos a obedecer. Quizás es llevarle una comida a alguien que tú no sabes, que en su casa quizás ya se está escasando la comida. Quizás no hay el alimento como está la tuya y la mía, o cualquier otra cosa que el Señor quiera proveer. Por eso tenemos que nosotros ser de bendición, porque ya hemos sido bendecidos. El Señor ya nos ha dado, Él ya sabe nuestras necesidades. Y lo que dije es verdad, nos da mucho más de lo que nosotros esperamos. De tal manera, hermanos, que tenemos nosotros esa despensa tan llena que ni sabemos qué vamos a hacer. ¿Cierto o falso? No es por falta de alimento, no es por falta, ¿verdad?, de material para cocinar. No es por falta de ¿qué vamos a hacer? Si hay tanto que puedo hacer. Al menos hasta se cambia por la bendición que viene de parte del Señor. Por eso tenemos que entender que el Señor ha sido más que bueno con nosotros y lo seguirá haciendo, porque el Señor no nos va a dejar desamparados. El Señor va a seguir obrando conforme a su voluntad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Me encanta este versículo, ¿por qué? Porque quiere decir que tú y yo ni tenemos que decir, ¿qué es lo que voy a hacer? No, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tú ya tienes preparado lo que yo tengo que hacer. Tú ya tienes preparado lo que tú me vas a mostrar. Lo que yo voy a hablar, lo que voy a decir va a fluir porque es de parte de ti. Estaba yo comentándole, ¿verdad?, a una hermana que tuve una visión hace 4 o 5 días. Una muchacha que estaba embarazada, ya había dado luz y tenía el bebé en sus manos. Y ayer se le quebró la fuente, se le rompió la fuente. Y ahora ya dio luz. Gloria a Dios. El Señor ya estaba preparando a esa familia. Porque la visión se la di. Le dije, esta es la visión que tuve. Y le estaba ya el Señor hablando a ellos, ¿verdad? Que se prepararan. Porque ya iban a nacer ese bebé. Y iba a venir esa bendición a su casa. Ahora te pregunto, ¿no es Dios maravilloso? ¿No es la gloria y la honra solo para Él? Porque ¿quién iba a saber eso? Más que el Señor. ¿Quién iba a preparar el tiempo? ¿Quién iba a preparar ese espacio? Era solo el Señor, para que ellos pudieran ahora entender el amor de Cristo. Porque yo personalmente, hasta que tuve mis hijos, yo entendí cómo el Señor me había amado a mí, cómo el Señor había entregado su Hijo por mí. Ese amor tan inmenso que yo no puedo despreciar ni descartar, ninguno de nosotros.
No entremos en cosas que no le agradan al Señor, porque cada vez que fallamos, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos en rebelión en contra del Padre. Estamos diciendo, mi voluntad mejor que la tuya. Mi sabiduría, que dice la palabra, ¿verdad? Que sabiduría de aquí, de la tierra, es más mejor que la sabiduría que está en el cielo. Y eso es una mentira, porque el Señor es el que nos va a mostrar el camino, nos va a mostrar cómo hacer las cosas. El Señor suple hombres y mujeres para el trabajo en el reino, pero estos tienen que ser según el corazón de Dios, para que sirvan conforme a las sagradas escrituras. ¿Por qué fue el rey David tan amado por el Señor? Por el corazón que tenía. Es despojarnos de nosotras mismas, ¿verdad? Cuando estamos en la oración. Me encantó esta mañana que estábamos orando y estaba yo, ¿verdad? Nomás fluyendo, gloria y gloria para el Señor, nada de vanagloria. Y alguien pidió oración por mí, porque escucharon que yo no estoy bien de salud. Y dije, ciertamente, Padre, si nosotros nos despojamos, tú te vas a encargar, tú vas a poner esa oración en alguien más, vas a poner ese querer como para hacer. Y ahí yo pude mirar la mano del Señor, pude mirar su misericordia sobre mi vida, porque el Señor me está sanando todavía. Y el Señor está haciendo la obra. Es lo que tenemos que hacer como el pueblo, levantar las manos de los demás. Y los demás van a levantar las manos de nosotros también. Los demás se van a preocupar, porque el Señor ya se preocupó por este día, por tu necesidad, por mi necesidad. Nos dio la salud, nos dio, ¿verdad?, el techo donde estar. Nos dio ese sentir de venir aquí a estar con Él. Nos dio toda la bendición todo el día. Y miramos la misericordia del Señor. ¿Cómo no venir a darle a Él ese espacio que Él se merece? ¿Cómo no venir a honrarlo a Él a través de nuestra obediencia, estar en su presencia? En la obra de Dios, todos los que Él ha llamado son importantes. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Nadie es más importante que nadie más. Todos tenemos un oficio y tenemos un propósito para el reino de los cielos. Pero también recordemos que nadie es indispensable, ni uno. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos conforme a la voluntad del Señor, Él nos va a quitar del lugar donde estamos. Si nosotros caemos en el ego, en la altivez, en el orgullo, en pensar que somos nosotros, el Señor también nos puede quitar de ese lugar, porque Él no va a compartir su gloria. La honra y la gloria es solo para Él, solo es Él que hace la obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que hacemos algo? No hacemos nada, pero podemos obedecer la palabra, podemos seguir las pisadas de nuestro Señor, podemos hacer la voluntad del Señor, que eso es lo que nos pregunta día tras día. Hermana Angélica, rinde su voluntad al Señor. Es lo que el Señor quiere, que yo rinda mi voluntad a Él, que yo busque las cosas celestiales y no las cosas carnales, que llene mi vida de la presencia y de la esencia de Él, para que cuando alguien tenga una necesidad, pueda fluir su poder aquí en la tierra, pueda fluir la voluntad del Señor y Él pueda hacer conforme lo que necesita hacer en la vida de nosotros. No es glorioso cuando escuchamos que alguien ha sido sanado. No es glorioso cuando sabemos que el Señor está haciendo la obra o lo ha hecho. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, nos aferramos en esa confianza que el Señor siempre tiene la última palabra. No importa lo que te han dicho el humano, el científico, Dios avergüenza la ciencia. Sabemos que el Señor es poderoso y glorioso. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primero de Samuel capítulo 13, versículo 14. Tristemente nos enteramos de incidentes como la caída del primer rey de Israel, Saúl. La actitud precipitada es responsable en Saúl cuando en lugar de esperar a Samuel, como se le había dicho, se adelantó y ofreció el holocausto a Gilgal, ¿verdad? Acabamos de leer esa porción bíblica y fue el principio del triste fin de este rey. Bueno, ya había hecho muchos errores. Él había hecho muchos errores porque él siempre tenía una excusa. Las excusas nacieron en el huerto de Edén, ¿verdad? Él tenía una excusa. Es que el pueblo me estaba apresurando, me estaba, ¿verdad?, diciendo que hiciera ciertas cosas, entonces yo por eso hice esto, por eso yo levanté este holocausto, pero el Señor no lo había
levantado para hacer eso. Cuando el Señor no te levanta a hacer cierta cosa, no va a avanzar porque no es la voluntad del Señor. Tú y yo no podemos forzar lo que el Señor quiere hacer. Claro, una iglesia llena estuviera muy linda, muy bonita, pero ¿qué clase de personas estuvieran ahí? ¿Qué clase de personas? Si serán personas sinceras buscando de la presencia del Señor, que han encontrado de verdad y han tenido la sabiduría de entender que todo es de Él. O serán personas que solo van porque, como dice el pastor, le han dicho, no hay nada más que hacer en un domingo. O solo por salir por un compromiso. El Señor no quiere la clase de personas que solo vienen porque eso es lo que ellos piensan que está bien. No, el Señor quiere una vida entera, entregada a los pies del Maestro. Él quiere una vida que la voluntad es rendida día tras día. Una vida que se ponga a cuentas con Él y que le pida que lo perdone o lo perdona para que puedan estar ante su presencia. Eso es lo que el Señor está buscando. Está buscando, ¿verdad?, ese compromiso de todo el tiempo. Pues busco ahora el favor del hombre o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y yo lo puedo decir públicamente. Hay personas que se han ido al ministerio porque yo, como mujer, como la carne, no las agradé. Porque yo decidí agradar a mi Padre. Porque yo decidí que esa era la meta y la ruta que yo tenía que trazar. Y el Señor lo sabe. Y yo siempre digo, Señor, si algo no está conforme a tu voluntad, muéstramelo. E incluso esas personas que se han ido, oramos por ellas. Oramos para que se estén congregando, oramos para que sean salvas, oramos para que encuentren de verdad al Señor de señores y el Rey de reyes. Y que sea el Señor teniendo misericordia. Porque nosotros no juzgamos a nadie. Nosotros todo lo que queremos es encaminar a las almas a enfocarse en Cristo Jesús y hacer la voluntad de Él. No la voluntad de la pastora, del ministro, no, porque somos hombres y mujeres, pero la voluntad que está escrita aquí en las Sagradas Escrituras. Eso es lo importante. Samuel lo reprendió duramente en esa ocasión y también anunció con profundo dolor. Es que imagínense, el pueblo había venido con Samuel y le había dicho, queremos un rey, queremos ser como los paganos, como esos pueblos, y queremos que haya un rey físicamente sobre nosotros. Y Samuel fue con el Señor y el Señor dijo, yo sé, y hay uno que yo he escogido, pero no lo escogió porque el corazón era conforme al Señor, lo escogió porque el pueblo estaba pidiendo uno. Entonces Samuel era el profeta que estaba ahí y que le llevaba los mensajes de parte del Señor y le indicaba lo que tenía que hacer. Y ahora viene el Señor y le dice, yo lo he desechado, yo lo he descartado, porque Él no ha hecho mi voluntad. Entonces había un dolor inmenso. Yo puedo entender eso. Quizás hay una persona, ¿verdad?, que tú estás ministrando, hay una persona que tú has invertido mucho tiempo para que ellos avancen y de repente algo pasa. Y hay un rechazo de parte de esa persona. O esa persona se aleja de ti. O esa persona te dice el Señor que no es la persona indicada. Que se ha caído quizás de la gracia de Él. Claro que hay un dolor en nuestro corazón por eso. Porque el anhelo de todo ministro, el anhelo de un ministro verdadero de Dios, debe de ser que todos avancen en el propósito del Señor. Yo lo he dicho, me encantaría sentarme para que alguien más pueda exponer la palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero que esos talentos, esos dones sean avivados en cada uno de nosotros. Yo quisiera cuando se anunciara el evangelismo, que todos se apuntaran para ir. ¿Por qué? Porque sé que hay necesidad. Sé que hay almas que necesitan escuchar ese testimonio que tú y yo estamos guardando. Como dijo una predicadora, ¿verdad? No guardes su testimonio. Proclámalo, dilo. ¿Para qué? Para que avance el reino de los cielos. Para que los demás sepan que si el Señor lo hizo contigo, conmigo, lo puede hacer con ellos también. Para que el Señor sea el firmamento en cual ellos estén sembrados. Para que puedan tener esas raíces en el Señor. Le dijo que no sería permanente el reino de Él, sino que Jehová se había buscado un varón conforme a su corazón.
Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Desfortunadamente, le llegó a Saúl el día de su prueba final. Dios lo envió a exterminar a los amalecitas, pueblo maligno que había hecho mucho daño a Israel. Por eso el Señor, ¿verdad?, había dado un juicio en contra de ellos. Gloria a Dios que todos los juicios que hemos tenido, el Señor nos ha levantado. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha dejado avanzar. Porque cuando tú y yo nos humillamos ante el Señor, cuando vamos con ese corazón contrito, el Señor no lo va a despreciar. El Señor va a decir, ahí está mi hija, está mi hijo que está clamándome ahora, que ha entendido. Quizás que ha caído en algo que no tenía que hacer, o que ha entendido que yo soy la autoridad sobre su vida y voy a tener esa misericordia sobre ellos. Qué maravilloso es el Señor. Porque si estuviéramos en tiempos anteriores, tú y yo no estuviéramos aquí, ya hemos sido consumidos. Pero el Señor es maravilloso. Él nos da otra oportunidad para poder estar en su presencia. Saúl venció a los Amalek, pero no cumplió con todo lo que tenía que hacer. ¿Y quién le dio la victoria a Saúl? Al rey Saúl. No fue por su propia mano, fue por la mano de Jehová. Era el Señor que le dio esa victoria. Y como le había dado esa victoria, él tenía que hacer lo que el Señor le había indicado que hacer. Es cuando el Señor nos manda a hacer a nosotros algo. Tenemos que nosotros ser obedientes al Señor. No cuestionar, no, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese tiempo? Algo vas a hacer tú. Algo tienes preparado. Si yo me someto a ti, a tu voluntad, yo sé que voy a ver la mano tuya sobre mi vida y sobre lo que tú has implantado en mí. Sé que se van a crecer esos ríos de agua viva adentro de mí. Sé que voy a tener esa llenura del Espíritu Santo que yo tanto he anhelado, que yo tanto necesito, Padre, porque yo necesito ese discernimiento, yo necesito esa sabiduría, yo necesito, Padre, todo lo que tú ya tienes listo para mí. Y solo va a ser depositado en esas vasijas que están listas para recibir la presencia del Señor, que están listas de verdad para hacer la voluntad del Padre. Actuando otra vez por su propia cuenta, perdonó la vida del rey Agag. Y trajeron ganado y otras cosas contra lo que Dios había ordenado. Él dijo, ¿verdad? Todo debe de ser exterminado. Y rey Saúl dijo, no, hasta el rey. Así le decían a los reyes de los mesitas, Agag. Hasta el rey le perdonó la vida. Porque él hizo su voluntad, no hizo la voluntad de Jehová. Y le costó su reino. Poderoso. Le costó la presencia del Señor. Le costó, ¿saben qué, hermanos? La amistad que él tenía con Samuel. Porque después de eso dice la palabra que nunca más lo vio. Wow. Y cuando tú tienes una amistad en Dios, una amistad cristocéntrica, que es una bendición para tu vida, eso duele y te va a marcar para siempre. Vas a saber que tú has perdido algo valioso en el Señor, no por la persona, pero por cómo el Señor obraba a través de esa persona. Tenemos que valorar esas amistades que nos conducen a buscar más del Señor, que nos conducen a estar más en el camino del Padre, que nos conducen a buscar más de su presencia, que nos conducen con amor y exhortación, porque va a haber exhortación. Y si te exhortan el Señor es porque eres hijo, hija. Gloria a Dios. Porque sabemos que Él es nuestro Padre. Su palabra nos exhorta y nos dice, nos conduce a ser conforme a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Samuel nuevamente se enfrentó a Saúl y lo declaró totalmente destituido, aunque seguiría en el puesto hasta su muerte vergonzosa. ¿Cómo murió el rey Saúl? Con la espada, ¿se acuerdan? Estaban peleando, ¿verdad? Y le dijo al escudero, mátame, porque era vergonzoso que el enemigo viniera y le quitara la vida. No, y no pudo. El enemigo no lo pudo hacer el escudero. Él tuvo que hacerlo. Eso fue la muerte final. Y no solo murió él, murió su hijo también. Eso fue lo vergonzoso. Es donde él terminó su vida. Y podemos nosotros tener un contraste con el rey David. Él murió, ¿verdad?, en paz. Murió en la presencia del Señor. Eso es algo verdadero. El que muere en Cristo, muere en paz y sin dolor. Y el que no muere en Cristo, muere una temporada con mucho dolor. Y es algo muy horrible mirar
cuando una persona se va de esta tierra y no tiene a Cristo en su corazón. Incluso el temor que tienen a morir es tan grande porque se manifiestan cosas de las tinieblas y ellos saben que su tiempo está viniendo. Mejor, hermanos, tengamos siempre nosotros estar en la presencia del Señor y hacer la voluntad de Él, para que nosotros podamos irnos en paz, si tenemos que irnos antes de que el Señor venga a su iglesia. Sin embargo, el trono de Israel no quedaría vacío. Ya Dios había escogido a David. Aquí aprendemos que nadie es indispensable en la obra de Dios. Dios reconoce nuestro valor y participación en su reino. Pero si fallamos, otros se levantarán para llevar delante el estandarte de su pueblo. Por eso tenemos que mantenernos siempre nosotros en integridad ante el Señor. Tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra. Tenemos que nosotros siempre buscar agradarlo a Él, para no caernos de la gracia del Padre, para no caernos nosotros, ¿verdad? Pueden decirte, oh, qué bonito, ¿verdad? Esa palabra que tú has dado, qué bonito aquí, qué bonito allá, te van a halagar, pero muchos halagos no vienen del Señor. Vienen para que tu ego se aumente, para que crezca. Viene para que el orgullo sea aumentado. Viene para que tú pienses que es en tus fuerzas y no las fuerzas del Señor. Siempre hay que desechar y darle la honra y la gloria solo al Señor, que se lo merece. Dice el capítulo 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Escogieron lo mejor, ¿verdad? No es que todo pasó la prueba de ellos en su humanidad, pero la prueba no había sido pasado por el Señor, que es la prueba mayor. Él había dicho que todo fuera destruido. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Aunque el rey Saúl fue desechado por el Señor todavía tuvo misericordia sobre el pueblo de Israel, porque Él ya tenía al rey David listo. Él ya tenía a la persona en la mirada de que iba a ser la autoridad suprema sobre su pueblo. Amalek. Los amalecitas eran un pueblo nómada que vivía en el Abec y Sinaí. Lo que hizo Amalek a Israel se refiere al ataque de que lanzaron contra Israel cuando el pueblo venía de Egipto. Por eso es que había un juicio en contra de ellos de parte del Señor. Tomó vivo a Agag. El nombre Agag era un título que llevaban los reyes de los amalecitas. La lamentable descripción de la caída de Saúl quedó como parte del contenido de la palabra de Dios, como una advertencia a todos los que servimos al Señor. Acordémonos de eso. El Señor nos quiere levantar. Muchas veces nosotros no nos queremos levantar. Y después cuando nos levantamos, fallamos al Señor. Pero saben, hermanos, que incluso cuando no te levantas, ya estás fallando al Señor. Porque te imaginas cuántas oportunidades el Señor te ha dado para que le puedas servir. ¿Y cuántas de esas no les has cumplido a Él? ¿Cuántas veces quizás el Señor te ha hablado, te ha dicho, haz esto, haz aquello, y todavía tú y yo no lo hemos hecho? Me incluyo a mí, porque todos fallamos. Y entonces, ¿qué vamos a decir en ese día que estaremos ante la presencia del Señor? ¿Qué será nuestra excusa por no haber hecho la obra del Padre? Es como los talentos, ¿verdad? Nos dio uno, ¿y qué hicimos? Lo escondimos. Y nos dio uno, ¿y qué hicimos? Lo multiplicamos. ¿Qué es lo que nosotros de verdad estamos haciendo con lo que el Señor nos ha puesto en nosotros? Porque Él ya ha puesto esos dones. El Espíritu Santo da conforme a su voluntad, ¿verdad? A unos ciertas cosas, a otros ciertas cosas, pero todos para edificar el reino de los cielos, para edificar el cuerpo de Cristo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Puede un escogido de Dios fracasar? Aquí miramos que aunque Saúl fue ungido y escogido, ¿verdad?, por Dios ante su desobediencia a no cumplir la comisión que se le había asignado, Dios lo tuvo que cortar. Qué triste. Qué triste, porque se acuerdan, ¿verdad? Cuando él fue escogido y él andaba, ¿verdad?,
con esa persona que era de la casa de su padre, andaba buscando lo que se había perdido, ¿qué es lo primero que pasó? El Espíritu Santo cayó sobre el rey Saúl. Y él empezó a profetizar, ¿verdad? Dijeron, ¿quién es este que anda profetizando? El Señor lo había marcado para hacer la obra en su reino. Pero el rey Saúl nunca de verdad rindió su voluntad al Señor. Nunca fue en pos del Señor. Él le importaba más lo que el hombre decía, cómo él se miraba en frente de los demás, cuando lo más importante es lo que el Señor nos manda hacer y lo que el Señor nos ha hablado hacer para Él. Esto no más que una clara demostración de lo que puede suceder a cualquier ungido si se aparta del camino del Señor. Hay personas que han hecho milagros, que han estado, ¿verdad?, en medio de las maravillas del Señor, que han visto con sus propios ojos y se han ido de la iglesia. Ahora son apóstatas, son personas que no quieren nada con el Padre, son personas que quizás tuvieron una frustración en su camino con el Padre, quizás son personas que vieron cosas que lo desanimaron porque no pusieron su mirada en el Señor. Son personas que si no se regresan ante el Padre, no van a poder estar en su presencia. Y eso sí es muy triste, hermanos. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Y yo trato de vivir con este pensamiento en mi vida, porque la pastora siempre me decía, hija, tenemos que ser justos, tenemos que ser claros, tenemos que ser transparentes, tenemos que hacer las cosas para agradar al Señor. Si algo pasa y tú sabes que hay una injusticia o quizás tú has sido parte de esa injusticia, necesitas ir ante el Señor, pedirle perdón y hacer lo correcto ante los ojos del Padre, porque eso es lo que Él demanda de nosotros. Los amalecitas tenían un odio contra los israelitas y había llegado el momento de su exterminación de parte decretado por Dios. No obstante, Saúl ignoró la palabra escrita y la orden verbal y perdonó a Agag y lo mejor del botín. Saúl nos recuerda a las personas que optan por seguir sus propios designios sin tomar en cuenta lo que leen, lo que oyen y lo que saben. Dice el versículo 10. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda la noche. Hermanos, es que ustedes no saben cuántas veces el ministro ha clamado por ustedes. No saben cuántas veces ha clamado por esas almas que se han ido en rebeldía. No saben el desgasto que se ha hecho, porque es un dolor genuino. Para un ministro que de verdad ama la obra y ama las almas, es triste ver cuando una alma no regresa. Es triste ver cuando una alma se pierde en las cosas mundanas. Es triste ver cuando una alma piensa que los pensamientos de ellos son mejores o más grandes o más sabios que los del Señor. Es triste porque el camino incorrecto es tan fácil de encontrar. Porque la palabra dice que el camino correcto es tan chiquito. Porque son pocos los que andan en esos caminos, son pocos los que de verdad buscan el camino correcto del Señor. Son pocos los que quieren mantenerse ante la presencia del Padre. Una actitud de desobediencia y rebelión contra la voluntad de Dios siempre trae consecuencias trágicas. ¿Cuántas veces nosotros hicimos, hermana Montesino, decisiones incorrectas antes de conocer a Cristo? Quizás incluso después de conocer a Cristo, ¿verdad? Hacíamos cosas que estamos dañándonos a nosotros mismos, no reconociendo cosas, memorias de anterior que nosotros quizás decimos, ¿verdad? Dicen los hombres, que nosotros nos acordamos qué pasó en 1982 y todavía le estamos cantando las cosas, ¿verdad? Y ellos ya se lo olvidaron. Y nosotros estamos ahí con la memoria, ¿verdad? Que todavía, suéltalo en el nombre de Cristo Jesús. Te lo digo, porque nomás estás tú misma siendo prisionera de ese dolor. Porque quizás nunca, el hombre no te va a validar, ¿ok? No va a validar lo que tú sientes, tus emociones, pero el que sí te va a dar la respuesta correcta va a ser el Señor.
El que va a sanar tus heridas va a ser el Señor. El que te va a dar nuevas fuerzas en tu debilidad va a ser el Señor. El que va a construir algo nuevo en tu vida y transformarte a ti y a mí va a ser el Señor. Por eso tenemos que llevarlo ante el trono de la gracia y dejarlo ahí a los pies del Maestro, porque Él va a construir algo nuevo de lo que ha sido derrumbado. Hay una versión en inglés, pero dice que Dios hace beauty from ashes. Él saca algo bonito de las cenizas. Él hace algo diferente de las cenizas, donde alguien miró que tú y yo nunca vamos a llegar a ningún lugar para el Señor. Ahora pueden ver que el Señor está haciendo una obra en ti y en mí. Pueden ver que nosotros estamos avanzando para el reino de los cielos. Pueden ver que ahora nosotros hemos entendido y buscado las cosas del Señor con la seriedad. Y podemos ver, y ellos pueden ver que somos una criatura nueva en el nombre de Cristo Jesús. Estos actos no solo destrozaron el alma del ofensor, sino también hacen estragos en otros, especialmente los que aman y sirven al Señor. Porque dígame que no es verdad. Es triste mirar quizás que nuestro cónyuge no está siguiendo a Cristo, o que nuestros hijos no están siguiendo a Cristo, o que nuestros hermanos en carne no están siguiendo a Cristo, o que quizás un hermano que se ha ido a la iglesia ya no está siguiendo a Cristo. ¿Y qué fue lo último, el precio último que pagó el rey Saúl? Su hijo. Quizás su hijo amado, ¿verdad? Porque nunca la palabra decía que él fue desechado por su padre. Le costó la vida de su hijo. Le costó el reino para las generaciones venideras. Le costó lo que el Señor ya había decretado para su casa. Acordémonos de eso. Un decreto nuevo puede ser escrito. Y lo sé porque lo he visto en visión que el Señor lo ha hecho. Y sé que el Señor todo puede hacerlo nuevo. Pero que sea para la gloria y honra de Él. Que sea porque nosotros hemos dispuestos a ser obedientes. Que sea que el Señor está desechando ese decreto que las tinieblas habían escrito en contra de ti y de mí. Y que ahora sea un decreto de parte del reino de los cielos. Un decreto de amor, de gozo, de paz, de plenitud, solo en Él y su presencia. Lo que hizo Saúl ofendió profundamente a Jehová, que lo había escogido y ungido. Mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Primero de Samuel capítulo 15, versículo 35. Sabemos que Dios no miente ni se arrepiente, pero con esta expresión se describe el desagrado y profundo dolor que siente nuestro Dios cuando se desobedece y se ofende. Y eso es algo que no pensamos. ¿Verdad que es fácil justificar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras fallas? Oh, somos como, ¿verdad? Como los fariseos y los escribas, pero es que yo tan siquiera no soy como esta persona. Yo no ando en este pecado. Y estamos aquí tratando de encubrir de nosotros. Estamos tratando de ponerlo, ¿verdad?, bajo de la alfombra. ¿Verdad? Nosotros los hispanos nos encantan las alfombras, ¿verdad? Porque ahí no se mira lo que está debajo. Ahí podemos esconder lo que no queremos que el Señor se fije. Pero el Señor ya lo conoce. El Señor ya lo sabe. No dejemos que nosotros, ¿verdad?, ofendamos al Señor. Vivamos esa vida que es agradable a Él. ¿Y cuál es la vida agradable? Tomar en cuenta lo que dice su palabra. Hacer lo que la palabra nos dice. Si te ofendieron, no te preocupes. Toda palabra ociosa que sale de la boca de todos va a ser juzgada. Procura que una palabra ociosa no salga de tu boca. Y si sale, en ese momento arrepiéntete y pídele perdón al Señor. En ese momento entiende que tú has hecho algo para ofenderle a Él. Porque dice la palabra que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y que nada inmundo va a estar en su presencia. Por eso tenemos que cuidar nosotros, nuestro caminar aquí en la tierra, para que nosotros no ofendemos al Señor.